Si él cree que yo no me iba a aprender la lección, se fastidió, porque Glennon Morrison está aquí con nosotros. ¿Vio? De verdad que es una bendición para mí. Como he estado por años observando su calidad humana, su compromiso con el país y cómo usted fija con firmeza posturas a favor de lo mejor de la patria, hoy me siento distinguido a venir aquí a una entrevista con usted. ¿Qué le dije de los Morrison? ¿Usted? Así no se puede. La gloria es de Dios siempre. Así no se puede. Sé que tiene tareas políticas importantes, así como otros integrantes de una familia tan respetable como los Morrison entran y salen de la política, algunos se quedan en el área técnica, otros se dedican a la poesía. Pero usted tiene una opción en la política dominicana, pero además usted es economista. Así es. Y este es un momento que requiere yo no sé si de más economistas que de políticos o de políticos economistas. Bueno, empecemos por ahí. Lo primero que debo de decirle, que también soy hijo de Nelly Amador, una fundadora del ADP. Bueno. Mi madre, una dirigente histórica. Siempre le pido a los jóvenes que por qué no usan los dos apellidos, bueno, porque en mi caso, nosotras nos perdemos. Claro, siempre defiendo ese componente y sobre todo en mi caso porque el modelo de liderazgo que sigo es el de mi madre. Una mujer con un liderazgo resiliente, de abrazar causas y luchas, sobreviviente de cáncer, está siempre hace 30 años enfrentando la esclerosis múltiple, no camina, pero no se siente inválida. Entonces, a mi madre que no se escucha, mami, te amo, un saludo especial. Eso le iba a decir, debe estar en sintonía ahora, y qué bueno que usted comience así. Claro. Lo otro, hay grandes retos en el país, en este proceso que se habla de una reforma fiscal, pero recordar que es parte de un pacto que está en la ley de desarrollo del país, o sea que es una agenda pendiente. No obstante, siempre hay que abordar con mucha prudencia este tema, porque todavía no está sobre la mesa de parte del Ejecutivo ningún borrador o propuesta, no lo he visto. Sí podemos hacer un diagnóstico, fruto de que el viernes estuve en un, si se quiere, foro de discusión en el INTEC, que es mi alma mater, y ahí pude escuchar al profesor Rolando Guzmán, que fue mi profesor y rector de la universidad, al ministro de Economía Pavel Issa, a Magdalena Lizardo y alrededor de 12 profesionales. ¿Y qué me llevé de ese encuentro? Y creo que es adecuado aprovechar la gran sintonía de la Z y de su programa para decirles, primero, que la economía dominicana enfrenta un gran reto, pero todavía no ha entrado en una crisis. Nosotros tenemos en los últimos 20 años un crecimiento sostenido del 5% del Producto Interno Bruto. El doctor Rolando Guzmán inclusive ha hecho pronósticos de que si hay un crecimiento de este tipo sostenido en los próximos años, pudiéramos arrastrar este modelo hasta 10 años más. Oiga esto, sin entrar en crisis. Es cierto que el déficit cuasi fiscal y el déficit incluido del Banco Central anda por un 5% del PIB. Casi 300,000 millones de pesos es el déficit. El gran reto, por lo que hemos estudiado, es el sector eléctrico, que tiene prácticamente un barril sin fondo de 1.500 millones de dólares al año. ¿Cuál puede ser el abordaje? Tiene que ser una reforma integral que primero se ponga como sacrificio a la política. Dígase que le quitemos a esos congresistas en nuestra posición el tema de facilidades que tienen extremas y que ellos den el primer ejemplo. Y segundo, que haya un control del gasto público para no tener una sociedad levantada y molesta con lo que pueda pasar en la reforma. Morrison, vamos al principio. Toda la comunidad política, económica, toda la representación de grupos de facto que tienen que ver con economía, con desarrollo, con finanzas, escucharon un mensaje del presidente de la República y comenzaron a actuar, a pensar, y se han organizado en pocos meses seminarios, talleres, propuestas. Desde la academia también, la UAS lo ha hecho, el INTEC lo ha hecho. Y cuando uno se bajan las aguas, uno dice, pero es que el Poder Ejecutivo no ha presentado nada. Así es. Ustedes han mordido una carnada para que desde el Ejecutivo ausculten lo que piensan los técnicos y entonces por ahí comiencen. ¿Por qué ustedes atendieron, la comunidad económica, la comunidad política, al primer disparo sin tener ninguna propuesta del Poder Ejecutivo? Y mire, que inclusive yo lo considero positivo.
porque inclusive el presidente, cuando concluye el proceso electoral, extiende una invitación a algunos sectores políticos. Uno de ellos, el expresidente Leonel Fernández, se disculpó, dijo que era un tema de salud, y el candidato del PLD, Abel Martínez, acudió a un encuentro. Yo creo que eso demuestra de parte del presidente un deseo de concertar, a pesar de tener una mayoría absoluta para llevar a cabo su reforma. Yo creo que también el Estado dominicano ha querido ver primero por dónde anda un poco la sensibilidad, para también conservar la gobernabilidad. No obstante, es inaplazable, porque hay un principio gerencial que dicen que dirigir es prever, es anticipar. Y si no se da el próximo año el nivel de crecimiento que esperamos, estaremos en una profunda crisis. Es bueno que también el país sepa que esta semana llega el Fondo Monetario Internacional a revisar también ese borrador, por lo que hemos escuchado y lo que se estuvo debatiendo en el foro del viernes en el INTEC. Yo creo que es cierto que debió de hacerse ese pacto fiscal sobre la base de hace algunos años, pero no ganamos nada con tener los ojos en la espalda. Hoy toca esperar con paciencia la propuesta del Ejecutivo para ver que cada sector fije posición y podamos revisar el tema de las extensiones fiscales, el tema de la elusión, el tema de un conjunto de empresas que también facturan y no lo transparentizan ni lo pagan al Estado, se declaran en rojo que no tienen ganancia. Todo esto va a ser debatido. Lo que sí tiene que haber un compromiso, porque percibo, y ha sido así nuestro levantamiento desde el día 20, que salimos a visitar 48 municipios del país, regalando becas a jóvenes y haciendo un ejercicio de gratitud con nuestra dirigencia, porque nuestra aprobación fue faltando 20 días para las elecciones, fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional. La gente está realmente esperando que haya una posición que no afecte a los más pobres ni a la clase media. Morrison, ¿qué es el pacto fiscal? ¿Y por qué ese pacto se ha suspendido en su ejecución? Y en segundo lugar, si estamos tan bien en la República Dominicana, si hemos crecido tanto, si tenemos una estabilidad que nos reconocen en el norte, en el sur, en Asia, en África y en Oceanía, ¿por qué tenemos que hacer una reforma? Bueno, el propio ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, que fue inclusive mi profesor en el INTEC, expresaba el viernes pasado que no es que estamos tan bien. Cuando hay un problema como lo que se da en el sector eléctrico, es una crisis profunda. Se lleva casi el 2% del PIB. Eso es un barril sin fondo. No estamos tan bien cuando vemos un modelo económico que realmente no presenta indicadores de mejoras a pesar del 4% de la educación. No estamos tan bien cuando tenemos una sociedad, la más pobre, que todavía no tiene la oportunidad de poder abrazar realmente soluciones en el área de salud, en el área de seguridad social. Se debe de revisar también el tema de la ley 87-01, debatir el tema de la cesantía, el seguro de empleo. O sea, este es un país que tiene un gran reto, pero tampoco podemos olvidar como ciudadanos que pasamos por el COVID-19, que el presidente tuvo que sortear una crisis, que tuvo la capacidad de poder aplicar, implementar el sistema de las vacunas, y por esas acciones debo de ser transparente con quienes nos escuchan. Nosotros inclusive como partido, faltando 10 días para las elecciones, como no teníamos ninguna opción ni aparecíamos en la boleta, le llevamos al señor presidente en una cita que concertamos un libro que publicamos que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Endosamos públicamente el apoyo al presidente y estaremos como veedores observando el cumplimiento de una serie de compromisos que no es pensando en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. El país realmente no está bien y necesitamos atender con responsabilidad el tema del pacto, que no es más que un acuerdo con los distintos sectores, no solamente el gobierno, el ejecutivo, los empresarios, la sociedad civil, la parte laboral, sino de muchos empresarios que tampoco han asumido con responsabilidad el reto de cumplir con sus responsabilidades. Y de manera muy seria, el sector turístico, que se ha beneficiado por más de 40 años con exenciones, llegó el momento de que comiencen a hacer su sacrificio, porque son, si se quiere, una industria madura. Pero cuando usted menciona a Pavel Isa Contreras, y más en INTEC, que fue su alma mater, diciendo que no estamos tan bien,
Así es. Y provocar que... Yo no creo que en la concertación, porque el presidente tiene todos los poderes. Así es. ¿Usted cree que el oficialismo o el Ejecutivo teme acercarse solo a la transformación, a la transformación de la forma de tributar, a la reforma fiscal, a hacer efectivo el pacto? Mire, yo creo que inclusive lo que ha pasado en la región, vemos por ejemplo el caso de Colombia con Duque, fue una respuesta de la sociedad porque hubo un problema de comunicación, de poder concertar. El presidente debe de cuidar la gobernabilidad. Ha ganado con un amplio margen, una mayoría total que tiene. Entonces ya tiene la experiencia de 4 años. Es economista, también egresado del INTEC. Ya es un gerente, si se quiere, maduro. Nadie es perfecto. Ha sido también capaz de sacar más de 36 funcionarios de su equipo porque no dieron respuesta a las expectativas de él como gerente, como líder, ni tampoco de la sociedad. Jamás vamos a tener el mundo ideal, porque el mundo ideal no existe, pero creo que es saludable el esfuerzo de concertación para que tampoco se vea que hay una mayoría aplastante. Además, si se toma ese momento que vendrá, que va a ser crítico, probablemente en lo que la economía se ajusta, tengamos un efecto que puede ser retroactivo, que puede ser realmente nocivo, inflacionario. Entonces hay que saber socializar porque es posible, y tenemos muchos antecedentes del oportunismo político que tampoco se puede permitir en un momento donde hay un clima de inversión adecuado para el país. Hay que cuidar el sector turístico y también cuidar el tema de zonas francas. Hay que ser muy delicado en un proceso como este. Morrison, cuando todos decimos, ay, cuando llegue esta reforma, lo que va a pasar, los que tenemos más años recordamos la experiencia de aquel gobierno de Salvador Jorge Blanco, que regresando de unas vacaciones de Semana Santa, bueno, hubo una poblada porque todos los precios se alteraron, hubo escasez y demás. ¿Cuáles serían las consecuencias? Y dependiendo, naturalmente, qué tipo de reforma se haga, ¿qué sería lo peor que nos podría pasar como sociedad desde el punto de vista económico, financiero? ¿Qué es lo que vamos a pagar más? ¿Cuál es el sacrificio del colectivo que vendría de hacer un acuerdo con las fuerzas políticas? De nuevo estamos jugando a ser adivinos, porque no hemos visto ni siquiera una señal. Lo que pude ver así, percibir en grandes rasgos de parte del ministro de Economía, fue que hay una visión integral, que se quiere hacer esta reforma para poder empujar un nuevo ciclo de expansión, de crecimiento para la economía dominicana, que de verdad ha sido un logro del sistema político. Nosotros como país no nos hemos visto en grandes crisis. Hay un tema que es crítico, el déficit cuasi fiscal del Banco Central. En algún momento a eso va a haber que abordarlo, porque es realmente preocupante que estemos jugando a las finanzas con algo que hay que, con seriedad, pactar. Y yo creo que la nueva política debe de demostrar, los actores del sistema de partido de la República Dominicana, no jugar al oportunismo. Si se quiere, es parte de un llamado de una nueva generación que nosotros representamos para que cuidemos el futuro del país. Hay que hacer el país sustentable. No puede ser solamente un componente de subir o bajar impuestos. ¿Cuál es el compromiso del Ejecutivo respecto al tema del control del gasto? Debemos de nosotros cuidar la finanza del país, y por eso iniciaba diciendo que la clase política tiene que primero dar un paso de sacrificio con el tema del Congreso Nacional, con el barrilito y ese tipo de componentes que no es función de un diputado ni de un senador. Es por ello que entendemos que hay que esperar, mantener a los actores de la política y de la sociedad con tranquilidad. Estimo que en 2 semanas pudiéramos tener un borrador, y que va a ser un proceso que se profundice en las discusiones. El propio Orlando Guzmán señalaba, haciendo referencia a procesos de discusión de esta naturaleza, que se toma años. Lo peor que pudiera pasar es que no lleguemos a acuerdos, y en ese escenario estarían hipotecadas las futuras generaciones. Nosotros entendemos que el sector empresarial, el CONEP, ANGE, la Asociación de Industrias, ha dicho que sí, que están en disposición. Veremos después que se tomen las decisiones cómo se reduce también el tema de la cantidad de empresarios que no pagan impuestos en el país. Cómo penamos y con valor. Claro. Nunca me gustará el modelo absoluto de Nayib Bukele, pero Bukele agarró antes de ayer con sus ministros y dijo al sector comercial que está jugando a la inflación que ellos tienen compromisos y expedientes y situaciones que deben de corresponder a la altura de las circunstancias.
circunstancias. Yo creo que tenemos un presidente que demostró conciencia, que ha demostrado, no es perfecto, repito, que ha demostrado capacidad de rectificar, sabe hacer ajustes cuando no le ha convenido al país alguna decisión. Usted misma hace rato señalaba el tema de lo que es la ley, del código penal, que usted entiende cuando llegue al escritorio del presidente, él ponderará otras condiciones. Ese es el rol de liderazgo que nosotros entendemos que tendrá el presidente Luis Abinader. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar, ese es un puntito difícil, de la capacidad de endeudamiento del Estado Dominicano. Hacemos la pausa, Fran. Bueno, y el economista Morrison, cuando estábamos hablando de caminos nuevos, viejos y antiguos, él no está en el nuevo camino. El nuevo camino era el eslogan de la época del presidente Fernández, cuando optó por primera vez. Y el presidente Fernández tiene la fuerza del pueblo. Y varios oyentes nos dicen, pero Morrison está con País Posible o con quién. No, Morrison tiene su partido. Qué bueno que usted lo mencione antes de continuar hablando de la economía y de las finanzas nacionales. Primero hay una expresión, y del pacto fiscal. Primero hay una expresión que dice que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Entonces no tengo una propiedad de un partido. Soy parte de un equipo de hombres y mujeres que hace 4 años iniciamos el camino nuevo, sembrando esperanza, capacitamos 500 profesores vía Zoom en la época del COVID, salimos a hacer un recorrido nacional, nos asesoró Daniel Iboscus, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, fruto de un levantamiento de necesidades sociales, de escucha ciudadana que hicimos visitando ya a esta fecha 8 veces el territorio nacional. Nosotros le hemos dado la vuelta al país. ¿Y hay lugar para otro partido más en la República Dominicana? Bueno, primero respecto al cumplimiento de la ley, cumplimos con todos los requisitos, y en democracia, si cumplimos con todos los requisitos, hoy somos un partido reconocido, hicimos la Asamblea Constitutiva, fue fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional en el primer rol de audiencia de este nuevo tribunal, y votaron a unanimidad. No obstante, también la Junta aceptó este tema y pudimos hacer nuestra Asamblea Constitutiva. Yo siento que hay espacio porque hay mucha desafección de la política. 48% de los dominicanos y dominicanas no fueron a votar. Nosotros hicimos encuestas. Hay un deseo de poder refrescar con acciones distintas, no un partido por un partido. ¿Qué nos hace diferentes a nosotros? Que capacitamos, que inauguramos la escuela de lo que es de liderazgo. Más que un partido, somos una escuela de liderazgo. Hemos capacitado 30,000 personas en mi camino de juventud desde hace 20 años en liderazgo en todo el territorio nacional. ¿Cuál es la línea ideológica, programática de el Camino Nuevo? A mí me encanta esa pregunta porque siempre me sitúo en algunos municipios del país y conversando con la maestra Ruth, por ejemplo, en Tabararriba, ella me decía que tenía una beca de Inafocán, que era maestra, y yo me la encontré vendiendo ella helado para mantener sus 3 hijos. Ella no sabe de ideología. No obstante, nosotros nos enmarcamos en la economía social de mercado, en una visión híbrida de un Estado más pequeño, de un Estado que pueda cumplir con un rol de asistencia temporal en los dominicanos más vulnerables, que no sea un freezer de pobre todo esto de solidaridad, supérate, sino que sea como se diseñó por el Banco Interamericano de Desarrollo hace 20 años, un esquema que permita sacar a la persona de la pobreza e insertarla. Creemos en el emprendimiento, en el que nosotros necesitamos como país aumentar las exportaciones. Nosotros entendemos que hay un conjunto de valores. Creemos en una República Dominicana soberana, independiente, como nuestros patricios. No obstante, creemos que hay una, si se quiere, debilitamiento de los debates ideológicos. Aquí la gente lo que necesita es que le resuelvan su problema, que tengamos más inversión en educación, de que el tema de la delincuencia realmente se tome con carácter, con una disposición, cuidando los derechos humanos, pero primero los derechos humanos de la gente, que muchas veces ven perdidas las oportunidades. No es que llegó el fin de la historia, como dijo Francis Fukuyama, o las visiones de Anthony Giddens de la tercera vía, sino que ya que están hechos todos los diagnósticos. La CEPAL ha hecho informaciones, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí lo que hace falta es un modelo gerencial de planificación y gestión que funcione, un país que pueda ser de oportunidades para todos. Volvamos con el economista. Se habla mucho del endeudamiento que tiene la República Dominicana, que es inédito. Al principio se manejaba y decíamos, no, siempre se ha endeudado así, pero hay una parte del presupuesto que se destina a pagar intereses de esa deuda.
¿Qué piensa usted de ese problema que tenemos? Bueno, Estados Unidos tiene una deuda enorme, pero nosotros no somos Estados Unidos, nosotros somos una economía pequeña. ¿Qué piensa usted? Mire, los modelos econométricos que se hacen en las academias y en el mundo, en los distintos foros que he participado, nos indica que no hay manera de que un país en vía de desarrollo pueda insertarse en la economía y tenga una senda de crecimiento si no es con financiamiento. Es muy cierto que nuestro presupuesto se ve comprometido en más de un 60%. O sea, el pago de la deuda es muy alto respecto al tema de los intereses. No obstante, siempre hago referencia a mi maestro, el profesor Rolando Guzmán, porque hizo unos estudios de la sostenibilidad de esa deuda. La República Dominicana tendrá una deuda sostenible siempre y cuando tengamos un promedio de crecimiento de un 5% del Producto Interno Bruto cada año. Pero hay riesgos, señalaba él en su posición. Yo lo comparto también como profesional. El mundo ideal sería que nosotros podamos reducir la evasión. Solo con el tema de la evasión, que sería casi una utopía, porque a veces los mecanismos gerenciales no son los más adecuados para lograrlo, solo con reducir la evasión se cumple con el tema del déficit que tenemos. Pero la evasión, el grueso de la evasión es un 5% viene del PIB. de sectores privilegiados y a esos no se les aplica la ley. Bueno, pues apliquémosle la ley. Aquí yo creo que llegó el tiempo, el momento y la hora de hacerlo con el carácter, porque si no estaremos sacrificando la estabilidad de las futuras generaciones. Ahora bien, quizás hay que verificar cómo en este nuevo pacto pudiéramos tener mecanismos que sean más eficientes para el ente recaudador, que es bastante complicado, a veces son modelos muy complejos. ¿Cuál es la propuesta desde la óptica nuestra como economista y como ciudadano? Que se llegará a un 2% del Producto Interno Bruto. Y yo creo que es momento de controlar el gasto, el despilfarro muchas veces de los gobiernos. Por eso hay que actuar con mucho comedimiento, tener mucha madurez. A veces es muy fácil desde la posición que uno puede estar como presidente de un partido. Si fuéramos solo opositores, en nuestro caso no somos opositores, vinimos con propuestas, endosamos al señor presidente y tenemos un conjunto de ideas para crear un nuevo modelo económico que pueda generar una senda de crecimiento y desarrollo. Qué bueno que usted plantee eso, porque aquí hay una pregunta. En el segmento anterior usted dijo, le llevamos una propuesta al presidente. Así es. Esa propuesta tiene que ver con lo que se necesita para el pacto fiscal. ¿En qué consiste? Es una propuesta que está contenida en un libro que publiqué hace 2 años que se llama Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Inclusive fue 10 días antes de las elecciones. Todavía el presidente no había convocado al país a reflexionar en torno al pacto. Esta propuesta enfoca lo que tiene que ser la profunda necesidad, fundamentalmente, de que los jóvenes no tengan que irse por la vuelta por México. Es impresionante la cantidad de jóvenes dominicanos que pierden el sueño de hacer posible la sostenibilidad aquí en su país. ¿Cómo eso se traduce? Bueno, se debe de crear la cooperativa del emprendedor, generar financiamiento, asesoría, acompañamiento a los jóvenes dominicanos, generar clúster para poder identificar nuestros cónsules y embajadores, por ejemplo, nicho de oportunidades de mercado para aumentar las exportaciones. Pero también tiene que ver la propuesta con el sector educativo dominicano. Necesitamos adaptar nuestro modelo que no sirve. El sector educativo dominicano está colapsado. Nosotros, de manera responsable, y mire que yo soy hijo de una dirigente de la ADP. La ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, tiene que jugar un rol distinto a la hora de hacer exigencias. Demasiados recursos en un sector educativo sin una mejoría de la educación. Hay que pasar al modelo STEM, volver a pensar en aquel plan decenal de educación del año de 1994, en el último periodo del doctor Balaguer, extrañamente, en un modelo que nosotros no compartimos, el del doctor Balaguer, se planificó la educación dominicana, se hizo una reforma respecto a los contenidos curriculares y eso como modelo de planificación fue correcto. Hoy en día invertimos el 4% que fue una lucha y es un desastre. Me sumo a las voces que entienden que, por ejemplo, respecto al tema que someten a los maestros en todo el país a lo que es un examen para poder ser admitido como profesores, que no confíe el Magisterio Nacional de que la crítica tiene que ser a las universidades. Después que un maestro se gradúa y es becado, como he encontrado más de 300 casos en estos años, ¿cómo es posible que estén maestros y maestras dominicanas vendiendo números en banca de lotería? Encontré yo en el sur del país.
Eso es inaceptable. Por eso hay que repensar el Estado, hay que repensar el modelo económico, y el sector educativo es uno de esos grandes retos. Preocupa que usted mencione las ventajas de diputados y senadores, es decir, el tan trillado asunto del barrilito y el cofrecito. Como economista, ¿usted cree que si excluimos eso de las ventajas del Congreso, la economía nuestra va a cambiar? No, realmente no, pero es un ejemplo de un tema moral. No podemos pedirle a dominicanos sacrificios cuando muchos de esos políticos hacen con esos recursos, a veces sin auditoría, lo que le da la gana. Mire, pagar cajas de muertos, dar receticas, eso tiene que ser fruto de una función definida en algunos ministerios que ya existen. Hay que reducir el tamaño del Congreso. Eso no impacta el problema que tenemos hoy en día, pero se le da un ejemplo a muchos dominicanos que se sacrifican todos los días y que tienen graves problemas en el área básica de, a veces, medicamentos de alto costo en muchísimos lugares que yo me he encontrado con esa realidad. Hace falta que la política dé un ejemplo. ¿Qué pasa con el sector eléctrico? Ese es un punto, yo sé que es delicado para usted, porque tienen compromiso en ese asunto, pero cuando se habla del desastre del sector eléctrico y de las consecuencias políticas que tendría enfrentar ese sector, ¿de qué estamos hablando? Primero, en mi caso no tengo compromiso con el sector eléctrico. Tengo un primo que es director de EDESUR, el ingeniero Milton Morrison, que es un joven brillante, estudió en Inglaterra, está haciendo su impronta y nosotros respetamos sus acciones. ¿Tiene un partido como usted también? Bueno, en mi caso yo soy miembro de un partido nuevo, pero no soy propietario de un partido. Tengo mucha conciencia de que este paso por la vida es muy breve y que dejaremos esto en cualquier momento si Dios nos llama. Pero sí, escuché hace una semana al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, explicando los grandes desafíos que tiene el sector eléctrico y contándole a la sociedad también la estructura de costo que significó post-COVID, el tema de poder comprar insumos para generar la energía eléctrica. Tiene una matriz básica que es muy tradicional y se compran a través de commodities. Los precios inclusive de compromiso que se tenían se incumplieron y prefirieron empresas para dar el gas y el tema del carbón mineral. Un desastre total. Yo creo que la matriz va cambiando, hay leyes de incentivo para el tema de energías renovables, no obstante, hay que gerenciar de manera más eficiente las EDES. No creemos en la privatización, pero sí en un modelo de gerencia que pueda realmente gerenciar el proceso administrativo de cobros en el país, porque el que no paga el teléfono, le cortan. Exacto. No obstante, sabemos que esto tiene un componente político. No es lo mismo la política pública que la economía política. Pero hay que tomar decisiones valientes. Yo creo que el presidente tenga una muy buena actitud, porque no tocará la Constitución para eternizarse, como han deseado otros. Es un compromiso en el que nosotros acompañamos al presidente de la República y puede tomar decisiones valientes para pensar en las futuras generaciones. En el nuevo camino, ¿Cómo vislumbran este segundo periodo del abinaderismo? ¿Ustedes estarán en la acera de enfrente o se sentarán al lado del presidente para unirse y evitar las consecuencias que podría acarrear todo este ciclo de reformas que esa es la pregunta todavía no respondida, que cómo vamos a sentir esa reforma? Claro. ¿Cómo me va a afectar en mi vida cotidiana como ciudadana? Entonces, ¿Nuevo Camino estará al lado del proyecto presidencial del presidente, del señor Abinader, o ustedes harán una especie de oposición amable? Nosotros entendemos que vamos a estar del lado del país, de todo lo que esté a favor del fortalecimiento institucional, con el tema de la independencia de la justicia, que necesita reformas y muchos recursos, que es importante también que es una independencia presupuestaria. Nosotros estaremos siempre como veedores acompañando al presidente porque hemos sido sus aliados. 10 días antes de las elecciones endosamos un apoyo y entregamos una serie de propuestas. Entendemos que hay convergencia en la visión del señor presidente conforme al deseo de la mayoría de nuestros dirigentes. Nunca en lo que esté incorrecto estaremos del lado de nadie. Entendemos que hay un compromiso del presidente de dejar una sociedad viable, un compromiso con la honestidad. Es importante ese factor, con que la corrupción sea erradicada, que cada vez que un corrupto de eso, un político, se roba 2-3 millones de pesos, mueren miles de dominicanos también. Dígase en síntesis,
Confiamos en el presidente, nos está mandando las señales correctas y los efectos de la reforma. Hay que esperar la propuesta para volver aquí a su programa, si usted no lo permite, a ver cuáles pueden ser los efectos que puedan tener esas decisiones fiscales. ¿Es partidario de la ampliación del ITEVIS? Yo entiendo, usted dice de ampliar la base del ITEVIS. Sí. Sería un modelo correcto siempre que se cuiden los productos de primera necesidad como la educación, la salud y lo que es la canasta básica, que bastante alta está en el país. Y usted mencionó el sector turístico y también hay que mencionar la zona franca. Zona franca que no se toque, representa 200,000 empleos y eso puede tener efectos nocivos, y también todos los países con los que competimos hoy en día le han dado facilidad al sector zona franca. En el tema del sector turístico, yo creo que hay que ir desmontando gradualmente porque está maduro, 10 millones de visitantes y grandes estadísticas de una muy positiva gestión en el área turística del país. ¿Cuál es la reflexión del partido al que usted pertenece? Fíjese, no le digo su partido, sobre la inseguridad ciudadana, bueno, la violencia en la República Dominicana. Muy alta. Nosotros entendemos que ahí hay oportunidades que debe del presidente revisar, recordar, y él lo sabe, lo conversé con él cuando le visité, que había hecho una propuesta de reducir en un 50% el tema de la delincuencia. No se ha podido. Sabemos que inició un proyecto de reforma en la Policía Nacional, que yo entiendo que no ha sido lo que quizá todos hemos esperado. No obstante, es inaceptable que aquí tengamos el nivel de criminalidad que pasa bajo para algunos países de la región, pero no puede ser que se pierdan vidas humanas, incluyendo, si se entiende, el tema de los feminicidios, que es una intervención de tema psiquiátrico y psicológico para poder mitigar esa triste y lamentable situación que vive la mujer dominicana. ¿Usted piensa que tenemos, como dice el presidente de la República, una frontera blindada? Mire, he visitado en 6 ocasiones la frontera de la República Dominicana. Me preocupó en un momento cuando se cerró la parte comercial, porque hay una relación comercial. Creo que fue también fijar posiciones. Vamos a esperar que la llegada de estas tropas de Kenia den una respuesta. Yo soy de los que digo que la situación de Haití está asociada a su libertad, a su independencia. Cuando se independizaron de Francia, vino esta pobreza. Si hoy fueran un país sin esa identidad, aunque tenemos en Haití un estado fallido, quizás las situaciones económicas fueran otras. Confío en que la frontera está realmente resguardada. Las veces que he visitado la zona, no veo mayores ansiedades o problemáticas de la gente. Creo que se está haciendo una gestión correcta ahí. ¿No le preocupa la cifra que publicó el Ministerio de Educación dando cuenta de la cantidad de extranjeros que ocupan nuestras aulas y cómo en la región fronteriza hay más extranjeros que nativos recibiendo docencia? Es delicado ese tema porque cuando uno piensa en la parte humana y saber en las condiciones que Haití está, estamos convencidos que solamente la educación cambia cualquier futuro del país. Esos actos de solidaridad, sin que perdamos nuestra identidad, yo lo comparto como humano. Yo creo que hace falta que podamos encontrar en el concierto internacional, porque el tema de Haití nunca podrá ser de solución de la República Dominicana. Pudiéramos tener acciones solidarias como la que se hacen con las damas que vienen a parir a República Dominicana, pero siempre cuidando nuestro presupuesto, que el dinero no nos sobra, y nuestra identidad, de que jamás se pierda la dominicanidad. ¿Usted piensa que la sociedad dominicana está en una situación, como llaman los sociólogos, de anomia, que no protestamos, a todos decimos que sí y no nos importa lo que venga desde el poder? Eso es el llamado que nosotros como partido estamos haciendo, educando a la gente, tratando de representarles, formando un grupo de líderes que se puedan convertir en voceros, porque eso que usted describe sería muy delicado. Puede ser que cualquier mañana despertemos con una sociedad más herida de la que está. Por ende, se requiere ejercer un liderazgo no solamente de nuestra persona, sino de todos los actores que pensemos en que es tiempo de que no sigamos decepcionando a la gente. Nosotros mismos como partido somos un club de decepcionados. El 100% de nuestra militancia en algún momento creyó en un político, siguió un político, apoyó un político, el político dejó de coger el teléfono, le bloqueó
no le hizo coro, como dicen los muchachos de la 42. Está la gente cansada en una gran medida y hay que buscar un mecanismo de que se pueda bajar esa tensión en la República Dominicana. ¿Le preocupa que tantas curules estén ocupadas por personas que tienen conflictos con la ley? Sí, evidentemente que eso es un mal ejemplo y de verdad que debe de purgarse el Congreso de la República Dominicana. El propio presidente de la Cámara de Diputados hace alrededor de un mes hizo señalamiento de que estaría de acuerdo con reducir la cantidad de diputados, pero yo me enfocaría en la calidad. Es necesario que se asuma con responsabilidad, que se den ejemplos en ese sentido para apartar lo peor del país que puede estar en el Congreso y darle espacio a lo que puede ser un tipo de ejemplo de honestidad, de preparación, no solamente en cuanto a lo moral. Hay mucha gente ahí que ni profesionales son. ¿Qué usted espera de este nuevo periodo del presidente Abinader que comienza el 16 de agosto? En lo político, que sea una ruptura generacional, que se pueda dar una renovación de la esperanza, que el presidente sea un líder de transición, que nos siga dando un ejemplo obvio de que él no es perfecto, pero que tiene un compromiso con las futuras generaciones, que se mantenga la estabilidad macroeconómica y que la distribución de la riqueza que se genera fruto del crecimiento pueda ser algo más justo, que deje un legado en el plano de la reforma laboral, del tema de la seguridad social y sobre todo en el tema de la justicia. A medida que podamos tener una justicia más independiente, tendremos un modelo, si se quiere, de clima de inversión muchísimo más atractivo y sólido para los que puedan invertir en el país. ¿Colaboraría usted con esa gestión que se inicia el 16 de agosto? Siempre que nos entiendan útiles por la formación que tenemos, por lo que puede ser las áreas técnicas que podemos nosotros dominar, estamos en la mejor disposición de servirle al país, de donde el presidente entienda y Dios disponga. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. El nuevo camino, el camino nuevo, ahí es que viene el asunto. Así es. Del economista Morrison, presentó sus credenciales hoy en Esperando el Gobierno. Muchísimas gracias y ahí llega el equipo del Gobierno de la Tarde. Y recuerden, estén atentos a los avisos de meteorología y naturalmente del COE y no ofendan al general Méndez, que él es muy sensible. Hasta mañana.